¿Hay trampa fiscal en las aportaciones a planes de pensiones? Bueno, esto es un tema un tanto peliagudo porque digamos que genera mucho tipo de opinión en el sentido de que, bueno, hay personas que defienden las aportaciones a planes de pensiones, hay otras personas que están en contra porque conocen un poco toda la parte tributaria. Entonces, bueno, en este vídeo voy a tratar de esclareceros un poco todo, ¿no? Porque aunque muchos de los que me estáis viendo sois muy jóvenes y ni siquiera os planteáis hacer aportaciones a planes de pensiones ni las habéis hecho nunca, pues probablemente vuestros padres o vuestros familiares sí, ¿vale? Y bueno, este vídeo probablemente sea bastante útil para muchos de ellos, ¿no? Porque al final, pues, ¿por qué digo que hay una trampa fiscal? Bueno, pues porque en primera instancia hay una reducción sobre la base imponible general por el capital aportado en el periodo impositivo correspondiente, pero después, cuando el plan de pensiones se recupere tras la contingencia acaecida, dicho en cristiano, cuando una persona, por ejemplo, se jubile, bien, que es uno de los casos de contingencias posibles, pues recuperará el plan de pensiones. Recupera los fondos, pero en ese momento tiene que tributar en concepto de rendimientos del trabajo. Con lo cual, claro, es pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, tú te has aplicado en primera instancia una reducción sobre la base imponible general, que lógicamente minoró la cuota de impuestos que tuviste que pagar en ese ejercicio, dicho en cristiano, pero con carácter posterior, en el momento que ese contribuyente rescata el plan de pensiones, tiene que tributar, y tiene que tributar por la totalidad de la cuantía recibida, como rendimiento del trabajo. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que el rendimiento del trabajo forma parte de la base imponible general. Es decir, va a una escala de gravamen progresiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el periodo impositivo en el que el contribuyente rescate el plan de pensiones, todo va a sumar dentro de su base general. Lo que pasa es que si hay una pensión cobrada, hay unos rendimientos del capital inmobiliario cobrados y hay en este caso un plan de pensiones recuperado, esa persona va a tener una base imponible general elevada. Y su tipo marginal, es decir, el tipo al que está tributando los últimos euros, para que me entendáis, va a ser un tipo alto. Con lo cual realmente, ¿cuál es el coste fiscal para esa persona de haber recuperado en ese periodo impositivo un plan de pensiones? Pues un coste realmente alto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué digo que hay trampa? Porque te lo venden muy bonito, como diciendo, bueno, es que hay una reducción dentro de la base imponible general, pero claro, luego hay que contar la segunda parte de la película. ¿Qué pasa cuando el contribuyente recupera o rescata el plan de pensiones? ¿De acuerdo? Entonces, muy importante tener todo esto en cuenta. Sí es verdad que ahora el tema de las aportaciones a los planes de pensiones no es que haya quedado en desuso ni que haya quedado obsoleto, pero sí es verdad que se ha ido cerrando tanto el círculo de aportaciones que hoy en día realmente son 1.500 euros la cuantía anual que se puede aportar a planes de pensiones, una cuantía muy pequeña. Y lógicamente el contribuyente que aporta esos 1.500 podrá reducir la base imponible en ese periodo impositivo en 1.500 euros. Pero es que antiguamente estábamos hablando de, por ejemplo, 8.000 euros. 8.000 euros ya es una cuantía relevante, ¿no? Entonces aquellas personas que tenían bases imponibles elevadas, ¿no? Y en el periodo en el que hacían la aportación de 8.000 euros podían reducir de su base imponible esos 8.000 euros, pues lógicamente tenía un importante impacto fiscal positivo, pero sin perjuicio de lo que os digo, de que a posteriori, en el rescate del plan de pensiones, hubiera que pagar unos impuestos importantes, ¿de acuerdo? Por considerarlo o calificarlo como rendimientos del trabajo. Bien, esto, a ver, hay que tener otras cosas en cuenta y me gustaría hacer un vídeo específico hablando sobre ello, pero tampoco quiero estar aquí 15 minutos, sino que os quedéis con las ideas básicas, que luego entra un poco la estrategia fiscal, ¿no? Aquella persona que tiene unas cuantías importantes en planes de pensiones, porque ha ido aportando durante muchos años, bueno, pues aquellas aportaciones que se han realizado con carácter previo al año 2007, hasta el 31 de diciembre del año 2006, llevan una reducción del 40% en el caso de que se rescate, por ejemplo, en forma de capital, ¿no? Hay otros requisitos, pero como os digo, no los voy a comentar porque quiero hacer un vídeo específico hablando sobre ello a medio plazo. ¿Qué más? Bueno, pues la posibilidad de decir, oye, ese contribuyente, todas las aportaciones que hizo hasta esa fecha, pues tratar de rescatarlas quizás en forma de capital para poder gozar de esa reducción, pero lo que haya aportado con carácter posterior a esta fecha, pues
tratar de diferirlo en el tiempo, ¿no? Entonces, en vez de rescatarlo en forma de capital, rescatarlo en forma de renta, ¿no? Entonces, si decide rescatarlo en forma de rentas, pues podrá diferir esa tributación y jugar también con los tipos de gravamen, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso ya es parte de una planificación fiscal correcta, ¿no? De una parte de una planificación fiscal óptima y que habría que ver el caso de cada cliente. De hecho, pues nos llegan muchas personas o tenemos muchos clientes que al final nos dicen, oye, ¿nos podéis ayudar con esto? ¿Conviene rescatarlo todo? No, y demás. Bueno, a veces los parámetros te los da la propia compañía aseguradora o con quien tengáis el plan de pensiones, ¿no? Entonces, bueno, son parámetros importantes. Como os digo, bajo mi punto de vista y haciendo un poco resumen, es a modo crítica, lo podemos llamar. Bueno, tiene trampa el hecho de saber y que hay que conocer que a posteriori hay que tributar por la recuperación del plan de pensiones y que no es oro todo lo que reluce en el sentido de aporta el plan de pensiones que hay una reducción fiscal espectacular. No. O sea, sí hay la reducción, pero hay que contar con la segunda parte de la película. Hay que leer siempre la letra pequeña y hay que preguntar siempre por la letra pequeña. Y a todos aquellos que venden este tipo de productos, que expliquen siempre la letra pequeña. Porque la fiscalidad en cualquier producto financiero, en cualquier seguro, en cualquier cosa, en definitiva, es fundamental para saber realmente cómo operan las cosas. ¿De acuerdo? Muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en próximos vídeos.